Mi esposa siempre creyó que yo tenía otra mujer. Siempre intentaba saber todo de mi vida. Dónde estaba, con quién salía, la gente con quien me juntaba. Yo la quería mucho y por eso le perdoné muchas cosas. Pero su terquedad y su desconfianza hizo que energía oscura entrara a nuestra vida. Me llamo Felipe y tengo 45 años. Ya pasaron muchos años desde que comenzó todo. Aún así puedo recordar cada etapa. Cuando pienso en esos años me viene a la mente la casa donde crecieron mis hijos, el ruido del almacén donde trabajaba y la imagen de Romelia entrando al patio con el cabello recogido. Todo tomó forma cuando conocí a Romelia en una reunión pequeña. Era una mujer bonita, tranquila y muy atenta. Tenía una forma suave de tratar a la gente y eso me llamó desde el inicio. Hablaba con paciencia, sonreía fácil. Me escuchaba cuando yo contaba cosas simples de mi trabajo. En ese tiempo yo no buscaba nada serio, pero su manera de ser me hizo sentir que podía confiar en ella. Con el paso de los meses la relación se volvió estable y el matrimonio llegó sin drama. Los primeros años fueron buenos. Las niñas jugaban en la sala. El olor de la comida se mezclaba con el ruido del televisor. Las tardes eran tranquilas. Mi trabajo en la constructora ocupaba la mayor parte de mi energía. Estaba encargado del almacén y tenía que controlar todo lo que entraba y salía. Cualquier retraso afectaba varias áreas. Un pedido incompleto podía detener obras enteras. Había días donde no me daba tiempo ni de sentarme a comer. Revisaba cajas, anotaba cantidades, llamaba a proveedores. La presión era constante y casi siempre terminaba exhausto. Al comienzo Romelia entendía la exigencia del trabajo. Me decía que me cuidara. Preparaba café cuando sabía que iba a desvelarme. Cerraba la puerta para que los niños no me distrajeran cuando tenía que revisar documentos en la mesa. Todo parecía en orden. Sin embargo, con el tiempo su actitud cambió. Preguntaba la hora exacta en la que había salido. Comentaba que me veía diferente. Decía que no la llamaba tanto como antes. Lo tomé a la ligera porque no me parecía extraño. Los cuestionamientos se volvieron más frecuentes. De pronto quería saber mi ubicación casi a cada rato. Me marcaba varias veces durante una misma mañana. Usaba cualquier pretexto para llamarme. Decía que estaba preocupada, aunque después entendí que no era preocupación. Quería asegurarse de que no estuviera con alguien más. Comencé a notar patrones. Siempre preguntaba lo mismo. Siempre dudaba de lo mismo. Era como si buscara confirmar algo que no existía. Yo trataba de calmarla. No me gustaba discutir. Prefería evitar pleitos, así que contestaba con paciencia. A veces me daba risa escuchar sus sospechas porque no tenían sentido. Romelia era una persona insegura y yo no alcanzaba a comprender por qué. Tenía una familia que la apreciaba. Mis padres la querían, mis hijas la adoraban. Era buena para la casa. Me esforzaba por mostrarle que no había nadie más, que mi rutina era siempre la misma, que mi vida giraba alrededor del trabajo y la familia. Cuando algo salía mal en el almacén, yo regresaba sin humor. Prefería silencio. Necesitaba descansar. Ese tipo de días se convertían en pleitos seguros porque Romelia confundía mi cansancio con desinterés o con un supuesto engaño. Bastaba un gesto mío para que ella pensara lo peor. En muchas ocasiones me quedé más tiempo en la oficina para evitar llegar y enfrentar otro malentendido. Me daba un momento para respirar antes de regresar al ruido de su preocupación constante. Así vivíamos. Había temporadas tranquilas donde todo se sentía normal. Después llegaban temporadas donde todo se descomponía. Sus dudas crecían, sus reacciones eran impulsivas. Había días donde pensé en irme, no lo niego. Me dolía aceptar que el amor que sentía ya no era suficiente para sostener tanta incertidumbre. Sin embargo, su relación con mis padres pesaba mucho. La querían como a una hija. Era una mujer con muchas virtudes. A pesar de todo ese equilibrio que intentaba mantener, los celos fueron creciendo. Se volvieron más fuertes, más pesados, más destructivos, y al final terminaron llevándonos a la ruina.
Con el tiempo la actitud de Romelia dejó de ser solo molestia y comenzó a volverse más intensa. Los celos que antes aparecían de vez en cuando se convirtieron en escenas frecuentes. Una tarde me enteré de algo que me dejó avergonzado. Ella había ido hasta mi trabajo para reclamarle a una compañera. Le pidió que se alejara de mí. Dijo que la muchacha quería meterse con un hombre casado, que se me insinuaba. Nada de eso era cierto. Esa compañera era 10 años menor que yo. Apenas estaba aprendiendo el trabajo. Nunca hubo ninguna intención de su parte. Era respetuosa, siempre mantuvo distancia. La noticia me cayó como una cubetada de agua fría, porque yo ni siquiera imaginaba que Romelia fuera capaz de llegar a ese punto. Me dolió saber que había ido a hacer un escándalo. Sentí pena. No sabía cómo ver a la muchacha después de eso. El ambiente quedó tenso. Tuve que pedir una disculpa, aunque no era yo quien había hecho algo malo. Ese día regresé a casa con un peso en el pecho. Traté de hablar con Romelia. Le dije que estaba cansado de la situación, que esa conducta no era normal. Intenté que entendiera que ese problema no venía del trabajo ni de otra persona. Venía de ella, del miedo que cargaba, de esas ideas que crecían cada vez más. No sirvió de mucho. Cada palabra mía parecía alimentar otra sospecha. Cada explicación se convertía en otra razón para que pensara mal. Lo peor vino después. Una noche mencionó que quería ir con un brujo. Decía que yo estaba muy distante, que algo oscuro me estaba separando de la familia, que alguien quería romper nuestro matrimonio. No supe si reír o enojarme. Le dije que no pensaba ir, que nada de eso tenía sentido. Aseguré que lo que me alejaba no era ninguna energía ni ningún hechizo. Era su comportamiento, su desconfianza, sus ideas sin fundamento. Intenté que entendiera que nuestras hijas ya estaban notando esas discusiones, que escuchaban todo, que no merecían crecer entre pleitos. Ella respondió que el que nada debe, nada teme, que si rechazaba ir era por culpa. Esa frase me cayó mal. Me levanté. No quise seguir la conversación. Me pareció absurda la idea del brujo. Me cansé de intentar convencerla. La dejé hablando sola porque pensé que se le iba a pasar, que tal vez al día siguiente reaccionaría, que entendería que había cruzado un límite. No fue así. Yo solo veía cómo la distancia se hacía más grande. No sabía cómo detenerlo. Tampoco tenía idea dónde iba a llegar. Y aún así no imaginé lo que venía después. Con el paso de las semanas aparecieron señales más extrañas. Romelia empezó a entregarles amuletos a nuestras hijas. Decía que el brujo se los había dado, que era para protegerlas, que había cosas alrededor de la casa que no debían tocar a la familia. Nunca le había visto ese tipo de ideas. Guardé silencio al principio porque no quería otro pleito, pero me incomodaba ver a las niñas con collares raros. Ninguna de ellas entendía de qué se trataba, solo seguían las instrucciones de su madre. Poco a poco comenzó a describir una mujer que supuestamente estaba conmigo. Según ella, el brujo le decía que esa presencia me seguía. Un día aseguraba que era mi compañera del trabajo. Al siguiente decía que era la hija de la señora que vendía tortas afuera de la constructora. Cambiaba de rostro según el humor del día. A veces la imaginaria mujer tenía cabello largo, a veces era bajita. Otras veces decía que era alguien que yo veía todos los días sin darme cuenta. Era como si necesitara sostener una historia que ya vivía solo en su cabeza. Llegó un punto donde ya no pude continuar así. Tenía encima el trabajo, los pendientes del almacén, la presión de la empresa y luego la carga de las ideas de Romelia. Me estaba drenando. Un día reuní el valor y le puse un ultimátum. Necesitaba orden. Necesitaba paz. No podía seguir caminando entre sospechas inventadas. Lo dije sin gritos, lo dije sin enojo. Era una decisión que ya traía en el pecho desde hacía tiempo. Incluso fui a hablar con sus padres. No quería problemas con ellos, tampoco con nadie más. Solo necesitaba una vida estable para mis hijas. Expliqué lo que estaba pasando, lo que Romelia hacía, lo que inventaba, lo que imaginaba.
Ellos se preocuparon, pensaban que era estrés o cansancio. No sabían cómo ayudarla. Se ofrecieron a hablar con ella, pero me pidieron paciencia. Ya no tenía mucha. Sentía que cada día perdíamos un pedazo de lo poco que había quedado del matrimonio. Después de ese ultimátum cambiaron algunas cosas. Romelia dejó de acusarme, al menos frente a mí. Ya no mencionaba nombres, ya no sacaba teorías. Sin embargo, supe que seguía visitando al brujo. Lo hacía a escondidas, guardaba sus citas, se llevaba dinero sin decir nada. Preferí ignorarlo porque ya no tenía fuerza para otra pelea. Mi único deseo era mantener la calma dentro de la casa. Un amigo del trabajo me advirtió algo una tarde mientras revisábamos inventarios. Me dijo que meterse con brujos nunca es bueno. Según él, además de cobrar por todo, esas personas abren puertas que no se deben abrir. Dijo que eso deja entrar malas energías, cambia el ambiente de un hogar, provoca que la gente discuta sin razón. Lo escuché con calma. No creía en esas cosas, pensaba que eran exageraciones. Repetí lo que mi madre siempre me decía, que nada tiene poder si uno no cree, que lo malo no entra si no se le permite. Confié en eso por un tiempo, me agarré de esa idea como si fuera escudo. Esa creencia me daba un poco de tranquilidad, me ayudaba a aguantar la situación, me hacía sentir que lo único real eran sus celos y no algo más. Pero me equivoqué. Romelia ya no quería dormir en el cuarto. Decía que no descansaba bien. Prefería quedarse en la sala. Tomaba una cobija y apagaba todas las luces. Se recostaba en el sillón y pasaba ahí la madrugada completa. Al principio pensé que solo era una etapa, tal vez cansancio, tal vez estrés. Con el paso de los días noté que había algo más. Su comportamiento empezó a sentirse extraño. Algunas noches me despertaba sin razón y la escuchaba susurrar. Era un murmullo bajo, parecía un rezo, o una especie de frase repetida. No distinguía las palabras, pero sí el tono. Sonaba desesperado. En otras ocasiones caminaba por la casa. Encendía la luz de la cocina, abría cajones, movía cosas. Era como si buscara algo que solo ella creía que existía. Cada paso me provocaba un nudo en el estómago porque no sabía qué pasaba por su mente. El ambiente comenzó a sentirse pesado. Mis hijas también empezaron a notarlo. Una mañana, mientras las llevaba a la escuela, una de ellas se animó a comentar lo que veía. Me dijo que su mamá estaba diferente, que a veces se quedaba viéndolas sin decir nada, que parecía observarlas como si necesitara asegurarse de algo. No supe qué contestar, solo escuché. No quería inquietarlas más. Ese silencio de Romelia se fue haciendo más profundo. Se alejaba de todos. Encendía veladoras en la sala sin dar explicaciones. Guardaba amuletos en los bolsos de las niñas. Decía que eran protección del brujo. Yo estaba preocupado, pero trataba de evitar peleas. No quería hacer las cosas peores. Todo explotó un día en mi trabajo. Estaba revisando inventarios cuando escuché mi nombre desde el portón del almacén. Era Romelia. Llegó con el rostro alterado. Entró sin pedir permiso. Caminó directo hacia mí. Traía una mezcla de enojo y cansancio en los ojos. Se plantó frente a mis compañeros. Ahí mismo comenzó a acusarme. Soltó teorías sin sentido. Señaló a personas que ni conocía. Levantó la voz. Inventó cosas que jamás habían pasado. No había pruebas. Solo tenía los mismos celos que habían estado creciendo dentro de ella durante meses. Sentí vergüenza. Noté cómo mis compañeros dejaron de trabajar por un momento. El ambiente se volvió incómodo. Quise sacarla de ahí, pero estaba fuera de sí. Esa escena me dejó cansado de una forma que nunca había sentido. Pensé en los años del matrimonio, en lo que habíamos construido, en mis hijas, en la casa, en todo lo que habíamos perdido. Sentí un peso en el pecho que no podía ignorar. Al regresar a la casa tomé una decisión que ya venía arrastrando. Le dije que no podía seguir así. Necesitaba espacio, quería silencio, no quería escuchar más teorías.
No tenía fuerza para discutir. Ese día recogí mis cosas y me fui a casa de mis padres. Ellos siempre habían sido mi apoyo. Sabía que ahí podría respirar. Romelia no me dejó llevarme a las niñas. No quiso escuchar razones. Yo tampoco quería otro pleito frente a ellas. Preferí retirarme sin discutir. Les di un beso y les dije que iba a verlas pronto. No me llevé nada más, solo ropa y documentos. No era momento para pelear por nada. Lo único que deseaba era que Romelia entrara en razón, que entendiera el daño que estaba causando, que viera cómo sus ideas nos estaban destruyendo poco a poco. Salí de la casa sin mirar atrás. Al salir de la casa pensé que el tiempo podía ayudar. Creí que la distancia permitiría que ambos nos calmáramos. Me imaginé que unos días separados aclararían la mente de Romelia y también la mía. Tenía la esperanza de que el ambiente se aligerara, que todo tomara una dirección más razonable. No fue así. A los pocos días empecé a recibir mensajes de mi hija mayor, cosas que no esperaba. Ella tenía un celular sencillo, solo para emergencias. Me escribía con nerviosismo. Decía que su mamá estaba diferente, que la regañaba por cualquier cosa, que cualquier ruido la irritaba, que caminaba por la casa con una tensión incómoda. Con cada mensaje mi preocupación aumentaba. Todo empeoró cuando me contó que Romelia las estaba llevando a curarse con un señor. Lo describía como un lugar extraño, que el hombre tenía frascos de colores sobre una mesa, que les untaba cremas espesas con un olor fuerte. También les hacían beber líquidos amargos. Decían que era para limpiarles la energía. Mis hijas no entendían nada, solo obedecían. Sentí un hielo en el cuerpo. La mayor también me dijo que Romelia discutía sola. A veces caminaba de un lado a otro. Movía las manos como si dibujara algo en el aire. Murmuraba cosas que no alcanzaban a escuchar. Nada le parecía bien, nada la calmaba. Su mirada se volvía inquieta. Era como si ya no estuviera completamente ahí. También empezó a llenarles la mente con ideas malas sobre mí. Les decía cosas sobre mis padres, sobre mi familia, sobre supuestas traiciones que nunca existieron. La casa empezó a sentirse pesada, no solo emocionalmente, también en otras cosas. Mi hija mediana fue la primera en mencionarlo. Decía que sentía que alguien le jalaba el cabello. Era como si unos dedos fríos se engancharan en un mechón y lo arrastraran hacia atrás. Ocurrió varias veces, siempre cuando estaba sola en su cuarto. La niña aseguraba que no había nadie cerca. La mayor también vivió cosas que la hicieron sentir miedo. Tenía una bocina pequeña para poner música mientras se bañaba. Un día se apagó sola. Pensó que era la batería. La cargó. Se volvió a apagar en medio de una canción. Después pasó otra vez, 3 días seguidos, siempre cuando ella se metía a bañar. La última vez escuchó un pequeño chasquido antes de que la bocina dejara de sonar. Un sonido que no venía de la música. Era como si alguien hubiera presionado el botón. Eso la hizo salir temblando del baño. La pequeña de 5 años también tuvo momentos extraños. Ella no sabía mentir. Tampoco entendía lo que pasaba. Solo decía lo que veía. Comentaba que sus muñecas no amanecían donde las dejaba. A veces estaban acomodadas en fila, otras volteadas hacia la pared. Una mañana encontró una muñeca sentada de una forma que ella no recordaba, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. Decía que parecía que la muñeca la observaba. Cada niña tenía una experiencia diferente. Nada coincidía entre ellas. Nada parecía venir de la misma cosa. Era como si varias pequeñas presencias se movieran dentro de la casa. Todas silenciosas, todas jugando con detalles, todas tomando fuerza sin que nadie lo notara al principio. Mi madre escuchó cada una de esas cosas. No lo tomó a la ligera. Me pidió que fuera por ellas. Dijo que la situación podía volverse más incómoda. También comentó que cuando alguien se mete con brujos sin saber lo que hace puede abrir caminos que no entiende. Aseguró que esas puertas permiten entrar energías oscuras, que al principio se sienten como pequeñas molestias, después se vuelven más claras,
más directas, más personales. No quería aceptar que algo así pudiera estar pasando en mi casa. Aún así no podía ignorar lo que mis hijas vivían. No podía dejarlas ahí. No podía permitir que se acostumbraran a sentir miedo dentro de su propio hogar. No podía esperar más, así que fui por mis niñas. No quería hacer escándalo, pero no había otra opción. Ellas mismas estaban asustadas, no hubo resistencia, ninguna lloró, porque significaba que tampoco querían quedarse ahí. Romelia salió detrás de nosotros, venía alterada, temblaba, gritaba cosas sin sentido. Decía que yo ya me iba a vivir con mi otra mujer, que estaba intentando volverla loca, que no iba a permitir que la destruyera. Nada de eso era verdad. No entendía de dónde sacaba esas ideas. Después de que todo pasó, les conté a mis suegros lo que había ocurrido. Se preocuparon mucho. Dijeron que ya habían notado cambios en su comportamiento durante las últimas llamadas que habían tenido con ella, pero no imaginaban que fuera tan grave. Mi suegra me comentó que pensaban llevársela a su casa por unos días para que no estuviera sola. Mi suegra incluso dijo que buscaría un lugar donde Romelia pudiera tomar algún tipo de terapia, algo que le ayudara a estabilizarse. La intención era buena, yo también quería eso, pero Romelia no aceptó nada. No quiso irse con ellos, no quiso ayuda, no quiso hablar. Se quedó sola en la casa. Yo me sentí extraño, no sabía si era alivio o miedo. La casa de mis padres se convirtió en refugio para mis niñas. Las acomodé conmigo en una habitación amplia. Dormían cerca de mí porque aún tenían nervios. Pensé que con el tiempo todo se acomodaría, pero lo que vino después fue todavía más raro. Comencé a recibir llamadas de Romelia a cualquier hora. Me decía que la dejara de molestar. No entendía a qué se refería. Creí que hablaba de las discusiones, pero no. Me dijo que me había visto parado en el patio, que estaba en una esquina, que me quedaba ahí sin moverme. Esa imagen no tenía sentido. Yo no había estado ahí desde que me fui. Después comenzaron a llegar fotos. Eran imágenes del patio oscuro. Se veía una sombra al fondo. Ella aseguraba que era yo. Decía que me veía entrar por la ventana, que me escuchaba caminar por la cocina, que sabía que estaba intentando espantarla. Pero yo ni siquiera me acercaba a esa casa. Los audios que enviaba eran peores. Sonaba alterada. Decía que escuchaba mis pasos, que yo le hablaba por la noche, que sentía que me acostaba a su lado aunque la cama estuviera vacía. Cada mensaje era más confuso que el anterior. Una madrugada, alrededor de las 3, su llamada entró con urgencia. Contesté pensando que algo grave había pasado. Estaba llorando. Decía que había tenido un sueño muy extraño. Contó que yo aparecía acostado a su lado, que tenía los ojos vacíos, que la boca estaba abierta. Dijo que el sueño se sintió tan real que se despertó gritando. Me quedé en silencio después de escuchar eso. No sabía qué decir. No sabía si preocuparme por ella o por algo más. Su mente estaba completamente perdida, o algo estaba jugando con ella. Todo se salió de control una noche. Uno de los vecinos de la casa donde vivía Romelia me llamó. Sonaba preocupado. Dijo que mi mujer estaba gritando, que lloraba sin parar, que parecía discutir con alguien dentro de la casa. No supo decir con quién. Tampoco quiso meterse. Solo me avisó porque le dio miedo que algo peor pasara. No tuve opción. Fui de inmediato. El camino se me hizo más largo de lo normal. Sentía una inquietud que no podía explicar. La calle estaba silenciosa. No se escuchaba nada. La casa también estaba en completo silencio. Toqué la puerta. Nadie respondió. Saqué las llaves y entré. Había un olor extraño, como humedad encerrada. Avancé por el pasillo, revisé la sala, revisé la cocina. Todo estaba quieto. No escuchaba ningún llanto, tampoco gritos. Subí al cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y encontré a Romelia debajo de la cama. Estaba encogida, temblaba, su respiración era rápida.
Apenas levantó la mirada cuando me vio. Se veía alterada. No parecía reconocerme por completo. Me observaba como si yo fuera una sombra, como si no estuviera seguro de que realmente era yo. Preguntó cosas extrañas. Quiso saber si yo era real. Quiso que le dijera detalles de nuestro matrimonio, cosas íntimas, cosas del pasado, como si necesitara confirmar algo que no podía comprobar por sí misma. Me sentí incómodo, no porque fuera una acusación, sino por la forma en la que me veía, como si yo fuera una especie de aparición que había entrado en su cuarto. Sus ojos no tenían claridad. Eran los ojos de alguien que ya no distingue entre lo que ve y lo que imagina. Le pregunté qué estaba pasando. No obtuve respuesta. Se me acercó rápido, me abrazó con fuerza. Lloraba como si le hubieran arrancado algo. Decía que se sentía sola. Repetía que por qué la había dejado, que por qué le había quitado a sus hijas. No supe qué decir. No quería discutir. Tampoco quería asustarla más. Su estado no era normal. Todo su cuerpo temblaba. Intenté calmarla. Le hablé con cuidado. Quise ayudarla a levantarse. Quise sacarla del cuarto. Aún así, ella seguía repitiendo lo mismo. Decía que yo tenía otra mujer. Lo decía con seguridad, sin espacio para dudas. En su mente esa idea era real. A pesar de todo el caos que había pasado, en algunas ocasiones regresé a dormir a la casa. No quería dejar a mi esposa completamente sola. Pensaba que tal vez mi presencia podía darle algo de calma. También quería asegurarme de que estuviera bien. Aunque ya no vivíamos como antes, intentaba mantener un poco de estabilidad. Una de esas noches ella me acusó de algo que me dejó sin palabras. Decía que yo le estaba haciendo brujería, que estaba haciendo algo en su contra. Me comentó que el brujo se lo había dicho. Me llamó mala persona. Decía que yo quería destruirla. Después cambió la versión. Aseguró que en realidad no creía que yo fuera capaz, que seguramente era otra mujer la que quería estar conmigo y estaba haciendo algo para separarnos. Lo dijo con tanta seguridad que parecía que hablaba de alguien real. Me quedé en silencio. No entendía cómo seguía creyendo que yo salía con alguien más. No sabía qué más hacer para que entendiera que no había nadie. Le dije que era la madre de mis hijas. Jamás sería capaz de hacerle daño. Aún así notaba que su mente se alejaba más y más de la realidad. Cada vez que me quedaba a dormir intentaba mantenerla tranquila. Me quedaba en la orilla de la cama. Respiraba profundo. Ella tardaba mucho en dormirse. La casa tenía una sensación extraña. A ratos se sentía pesada, como si el aire se quedara detenido, como si algo estuviera escondido en los rincones. Trataba de ignorarlo, pero había noches en las que era imposible. Una ocasión Romelia se levantó sobresaltada. Dijo que había escuchado algo en la sala. Se quedó quieta un momento. Después caminó despacio hacia la puerta. Yo la seguí con la vista desde la cama. Afuera estaba oscuro, pero aún así se alcanzaba a ver el sofá viejo donde las niñas solían sentarse. Ese sofá siempre rechinaba, incluso con el peso más pequeño. Ella aseguró haber escuchado claramente cómo alguien se sentó ahí. Fue ese rechinido típico que conocíamos bien. Se quedó parada mirando hacia la sala por unos segundos. Después regresó pálida y no quiso hablar más del tema. Otra noche me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté sin encender la luz. Entré y dejé la puerta entreabierta. No quería hacer ruido para no despertarla. Mientras estaba dando la espalda a la puerta, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien se parara a mis espaldas. Pensé que era Romelia. Era normal que se despertara. Lo raro fue la sensación exacta de tener a alguien parado tan cerca. Era una presión pesada. Como si la presencia no solo estuviera ahí, sino que se inclinara hacia mí. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego giré un poco el rostro, lo suficiente para ver hacia el pasillo. Fue entonces cuando vi una sombra moverse rápido. Pasó de un lado al otro como si se deslizara. Regresé al cuarto con el corazón acelerado. Romelia estaba dormida.
No había salido del cuarto, no se había levantado, no podía ser ella. No le conté nada, preferí guardar silencio. Aunque eso no borraba lo que había sentido. El peso en esa casa era evidente, no importaba cuántas veces intentara ignorarlo. Con el paso de los días comencé a comentar la situación con un amigo del trabajo. No quería contar mucho, pero mi expresión ya decía todo. Él me escuchó en silencio. Después de un rato me dijo algo que me dejó pensando. Comentó que quizás sí estaba pasando algo con Romelia. No solo un problema emocional, tal vez una energía pesada. Algo que ella misma había dejado entrar al meterse con ese brujo. Yo no sabía cómo reaccionar, no quería creer en eso. Al mismo tiempo recordaba todo lo que mis hijas habían vivido. También recordaba las sombras, los ruidos, la sensación extraña en la casa. Nada de eso era normal. Mi amigo siguió hablando. Me contó que tenía otro amigo que también se metió en ese tipo de cosas. Juraba que ese hombre creía en trabajos, en limpias, en protecciones. Afirmaba que podía sentir energías. Al principio pareció algo inofensivo, un gusto personal. Con el tiempo empezó a cambiar. Su comportamiento se volvió raro. Según mi amigo, el muchacho comenzó a ver cosas. Decía que un hombre vestido de negro lo seguía, siempre detrás de él. A veces lo veía parado junto a una esquina, otras veces más lejos. La situación empeoró en una reunión. Estaban varios hombres platicando en un espacio lleno de árboles, nada fuera de lo común. En un momento este muchacho se alejó para orinar entre los árboles. Pasaron unos minutos, luego regresó casi corriendo. Venía alterado, pálido, temblando. Decía que había visto a ese hombre negro parado frente a él, y que cuando quiso regresar el hombre lo siguió. Los demás no vieron nada, no escucharon nada, no había nadie en ese lugar. Aún así el muchacho no se calmó en toda la noche. Se quedó sentado, miraba hacia todos lados, no quería quedarse solo ni un segundo. Según mi amigo, los hombres que estaban ahí se sintieron incómodos, no sabían si creerlo. Sin embargo, varios coincidían en que ese muchacho siempre cargaba una vibra pesada, como si trajera algo pegado, algo que no era suyo, o como si hubiera abierto una puerta que no sabía cerrar. Con el tiempo empezaron a pasarle más cosas, ruidos detrás de él, pesadillas constantes, problemas en su casa. Su familia decía que ese hombre negro aparecía hasta en sueños de otros, como si esa energía afectara todo lo que estaba a su alrededor. Mi amigo me contó esa historia porque decía que veía algo parecido en Romelia. Afirmaba que cuando una persona se mete con brujos sin cuidado puede llevarse algo. No siempre se queda afuera, a veces se va con uno. Se queda en la casa, se mete en la mente. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Yo escuché todo sin interrumpir. Sentía un nudo en la garganta. Las piezas empezaban a unirse. Y aunque yo buscaba explicaciones normales, había algo dentro de mí que empezaba a reconocer lo obvio. Algo oscuro se había metido. La situación se salió de control cuando Romelia intentó atacar a su propia madre. Fue mi suegra quien me llamó llorando. Su voz se escuchaba entrecortada. Me dijo que todo se había convertido en un escándalo. También contó que su esposo trató de detenerla y terminó lastimado. Esa llamada me dejó preocupado. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Solo escuché lo que me dijo y supe que la situación era más grave de lo que imaginaba. Desde entonces ya no podía quedarse sola. Siempre había alguien con ella. A veces sus padres, a veces yo. Incluso sus hijas pasaban ratos acompañándola. Todos estábamos inquietos por su comportamiento. Nadie sabía cómo ayudarla. Romelia empeoró rápido, bajó de peso, tenía la mirada perdida, casi no dormía. Despertaba alterada varias noches, decía que veía figuras en la esquina del cuarto, aseguraba que la observaban, que sentía que algo se acercaba a su oído. Sus palabras mostraban un miedo que no habíamos visto antes. Había momentos donde nos miraba sin expresión. Era una mirada larga, como si no supiera quiénes éramos.
Permanecía así en silencio y eso hacía que todo el ambiente cambiara. No parecía la misma persona. Mis suegros insistían en llevarla con un curandero. Decían que era necesario buscar una alternativa. Yo estaba en contra. Consideraba que ese camino había sido el comienzo del problema. No quería repetirlo. Aún así, mi suegra insistió y no tuve opción más que acompañarlas. El curandero afirmó que la persona responsable de lo que ella vivía era un hombre. Dijo que era alguien cercano. También aseguró que había un ser presente muy fuerte que la estaba consumiendo. Según él, ese hombre le había abierto la puerta a energías pesadas. Añadió que ese mismo hombre tenía una relación con mi esposa y que eso explicaba todo. Me quedé sin reaccionar. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Solo observé a mi suegra. Estaba nerviosa. Bajó la mirada. No supo cómo responder. Dentro de mí ya había una verdad conocida, algo que llevaba tiempo tratando de ignorar. Yo ya sabía que Romelia me engañaba, y lo admito sin rodeos. Fue por eso que con el tiempo todo se acomodó para que ella pagara cada cosa. La historia que sigue después de esto no es sencilla, y quien quiera escucharla deberá estar preparado. Yo sé que muchos no me entenderán, pero espero que se intenten poner en mis zapatos. Cuando mi esposa falleció fue un momento muy pesado para mis hijas. También fue un golpe fuerte para mis suegros. Ellos la querían y la cuidaron hasta el último día. La situación dejó una marca profunda en cada uno de los que vivíamos alrededor de ella. A pesar de todo lo que había pasado, nadie esperaba que su historia fuera a terminar así. Y yo trataba de mantenerme firme porque sabía que me tocaba sostener a todos. En ese tiempo yo estaba atento a otra cosa. Quería saber si aparecía el otro hombre. Ese sujeto que llevaba más de un año viéndose con mi esposa. Lo conocía bien, sabía su nombre, sabía dónde trabajaba, conocía a su familia. Incluso sabía los lugares que visitaba con frecuencia. No era información que yo buscara por celos. Todo llegó a mí sin que yo lo pidiera, por coincidencias que nunca imaginé. Cuando llegó el día del funeral de mi esposa, pensé que ese hombre iba a presentarse. Esperé que tuviera un poco de decencia. Esperé que fuera capaz de aparecer aunque fuera de lejos. No lo hizo. Ni siquiera se acercó. Tampoco lo vi cuando ella estuvo enferma. Jamás mostró interés por verla. Nunca tuvo el valor de estar presente. Fue muy poca cosa para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Ni siquiera se comportó como un hombre que había compartido algo con ella. Solo desapareció. En algún punto comencé a unir piezas. Me di cuenta de que mi esposa había intentado echarme la culpa a mí por cosas que ella hacía. Decía que yo veía a otra mujer cuando era todo lo contrario. Inventaba historias que no tenían sentido. Me señalaba por cosas que jamás pasaron. Con el paso de los meses comprendí que cada acusación venía de su propia conciencia. Todo aquello que me reclamaba con tanta fuerza era exactamente lo que ella estaba haciendo. Era increíble pensar que me quitó la tranquilidad durante tanto tiempo. Me hizo dudar de mí mismo. Me hizo sentir culpable por cosas inexistentes. Y aún así, ella mantenía algo escondido. Tantas situaciones donde ella me señalaba con rabia. Y todo mientras llevaba una vida doble que yo desconocía. Era una vergüenza profunda. Me costaba entender cómo había sido capaz de hacerlo. Más aún porque yo nunca fui un hombre celoso. Nunca tuve interés en vigilarla. Nunca revisé su teléfono. Nunca dudé de ella. Ese fue mi error. Confié demasiado. Y lo que más me dolió fue descubrir que mi suegra lo sabía. Ella la encubría. Le daba pretextos para justificar ausencias. La protegía con mentiras pequeñas y silencios largos. Estoy seguro de que sabía perfectamente que su hija estaba con alguien más. Se lo guardó. Nunca me lo dijo. Nunca advirtió nada. Nunca tuvo la intención de aclarar lo que realmente pasaba. Esa parte me dejó un sentimiento difícil de explicar. No solo por mi esposa, también por la familia que yo creía tan unida. Pensé en todas las oportunidades que tuve de hacer algo con alguien más y nunca lo hice. Pensé en todo lo que yo había evitado por respeto,
Pensé en las veces que me fui a dormir sintiéndome el malo de la historia, mientras ella hacía exactamente lo que me acusaba a mí de hacer. Y aunque pasaron muchas cosas después de eso, algo dentro de mí ya estaba decidido. Había aprendido una verdad que no podía ignorar, una verdad que cambió la forma en la que veía todo. Porque lo que sigue no fue fácil para nadie, y tampoco fue algo que pudiera detener. Después de que mi esposa falleció, las cosas se calmaron un poco. La casa dejó de sentirse tan cargada, mis hijas dormían mejor, mis suegros hablaban menos entre lágrimas. Por alguna razón yo no sentía culpa. No había un vacío dentro de mí. Tampoco había ese peso que muchas personas describen cuando pierden a alguien cercano. Lo único que sentía era un cansancio profundo y un silencio que no me molestaba. Sé que suena extraño decir eso, pero después de todo lo que habíamos vivido ya no quedaba espacio para culpas inventadas. Habíamos llegado a un punto donde todo se había distorsionado. Cada día era una pelea, cada noche era un miedo nuevo. Y aún así, reconozco que lo que le pasó no fue solo responsabilidad de ella. Yo fui quien la fue enfermando poco a poco. Lo más irónico fue que la idea de todo vino de ella. Aquellos amuletos que le entregó a nuestras hijas, esa forma en la que comenzó a hablar de energías, esa obsesión repentina con protegerse de cosas que no veía. Todo eso despertó algo en mí. Yo no sabía cómo dejarla. No sabía cómo enfrentarla sin romper a mis hijas. Me sentía incapaz. Me sentía un hombre incompleto. Me sentía sin herramientas para manejar la verdad. Pasaban los días y esa sensación se hacía más pesada. Me costaba aceptar que no tenía la fuerza para enfrentarla directamente. Y esa frustración se acumulaba. Llegó un punto donde empecé a buscar un camino diferente. Investigando encontré a un brujo. No era alguien recomendado por muchas personas. Solo fue una coincidencia. Un hombre que apareció en el momento preciso. La intención al principio fue simple. Quería hacer algo contra el hombre con el que mi esposa estaba compartiendo algo en secreto. No quería pelear con él. No quería verlo frente a frente. No quería exponer a mis hijas a un escándalo. Tampoco quería que mi esposa se diera cuenta. No creí que fuera a funcionar. No pensé que pasaría nada. Pero ese hombre comenzó a enfermar. Comenzó a verse cada vez peor. Empecé a tener el control sobre él y eso me gustó. Pero dentro de mí empezó a crecer un sentimiento que no esperaba. Un rechazo hacia mi esposa que ya estaba ahí desde hacía tiempo. Un cansancio acumulado por todas las mentiras. Un resentimiento que había sido alimentado por años de acusaciones y engaños. Ese sentimiento comenzó a mezclarse con la brujería que yo había pedido. Y el resultado fue algo que no pude detener. El brujo que me atendió me explicó algo después. Me dijo que mi esposa se había ido con otro brujo, que buscaba protección, que buscaba cubrir su secreto, que buscaba que yo no sospechara nada. Pidió ayuda para que yo no viera lo que estaba pasando detrás de mí. Pero también me aclaró algo importante. Dijo que ese brujo nunca le dijo las cosas que ella repetía. Nunca le habló de que yo estuviera con otra mujer. Nunca insinuó que yo quisiera lastimarla. Esos pensamientos venían de ella. Eran ideas que ella misma inventaba. Eran confusiones que usaba para justificar lo que hacía. Nuestra vida había estado quebrada desde antes de cualquier brujería. Y todo lo que vino después solo fue la consecuencia de decisiones que ninguno quiso enfrentar. La situación se volvió insostenible cuando entendí que todo el daño que causamos regresó a nosotros. No solo lo que yo hice con la magia negra. No solo lo que mi esposa provocó al involucrarse con brujos sin saber qué hacía. Todo volvió de alguna forma, y volvió contra quienes menos lo merecían. Regresó contra mis 3 hijas. Ellas cargaron con todo, ellas pagaron cada error, y eso es algo que me persigue todos los días. Mis niñas han sufrido mucho a lo largo de los años. Cada una de ellas fue marcada de una manera distinta. Cada una enfrentó cosas que no tenían explicación lógica. La más pequeña tuvo el destino más duro. Perdió la vida en un accidente de moto un día antes de su fiesta de 15 años. Todavía recuerdo que todo estaba listo.
El vestido, la música, las invitaciones. Y de un momento a otro todo desapareció. Mucha gente dijo que fue casualidad. Otros dijeron que la vida es así, que nadie puede evitar un accidente. Yo no pienso igual, porque hubo señales antes. Mi niña siempre tuvo problemas de salud, dolores en los huesos, molestias que no eran normales para una niña tan pequeña. Y lo extraño es que esos problemas aparecieron justo después de que su madre falleció, como si algo se hubiera quedado pegado a ella. La hija de en medio también sufrió de una manera diferente. Ella siempre fue sensible, siempre fue noble, siempre buscaba lo bueno en los demás, pero tuvo muy mala suerte en el amor. Desde muy joven se involucró con un muchacho que estaba ligado a personas peligrosas. Mi familia tuvo miedo, la situación se puso pesada y al final tuvo que irse del país. Se fue a vivir con una tía para estar lejos de todo eso. Allá logró estabilizarse un poco, pero aún así su vida siempre estuvo marcada por relaciones que no funcionaban. Siempre terminaba con el corazón roto. Y aunque no lo diga, siempre ha sido una persona triste, una persona que parece cargar algo invisible en la espalda. Mi hija mayor ha tenido el peor destino de las tres. Ahora mismo está muy enferma. Está en el hospital desde hace meses, entubada, sin poder hablar, sin poder moverse. Los doctores han sido honestos, no dan un diagnóstico bueno. Cada día es una espera nueva, cada noche es una lucha distinta. Y aunque yo intento mantenerme fuerte, hay momentos donde siento que ya no puedo más. Ninguna de mis hijas ha tenido suerte en nada, ni en el amor, ni en la salud, ni en sus vidas personales. Parece como si arrastraran algo oscuro, algo que no se ve. Y yo sé la verdad. Sé que fuimos nosotros quienes las condenamos. Sé que las decisiones que tomamos marcaron sus destinos. Sé que la oscuridad que dejamos entrar nunca se fue del todo. Y sé que ahora ellas están pagando por todo lo que nosotros no supimos detener. Y lo más doloroso es saber que ya no puedo cambiar nada. Para quienes se preguntan qué pasó con el otro hombre de mi mujer, solo diré algo simple. No tiene importancia. Ese sujeto ya está a 3 metros bajo tierra. No voy a entrar en detalles. No vale la pena. Solo diré que perdió la vida también, y de eso no me arrepiento de nada. Lo que sí me pesa es todo lo que pasó con mi esposa. Eso sí me duele. Eso sí me persigue. Porque aunque ella tomó caminos equivocados, yo también hice cosas de las que ya no puedo regresar. Hoy me siento solo. Mis días se pasan lentos. Mis noches se sienten interminables. La mayor está en el hospital. Yo paso horas sentado a su lado. Escucho las máquinas, escucho su respiración asistida. Escucho mi propia culpa en cada silencio. Y aún así no puedo hacer nada por ella más que esperar. Sé que fui yo quien llevó a mi familia a la ruina. Sé que las decisiones que tomé terminaron destruyendo todo. Sé que la brujería que usé alteró cosas que nunca debí tocar. Sé que fui yo quien abrió la puerta. A veces pienso que mi suegra sabe lo que hice. Ella nunca lo dice, nunca me reclama, nunca me enfrenta. Solo me mira en silencio, y en esa mirada hay algo extraño, como si también entendiera que tiene responsabilidad por haber encubierto a su hija durante tanto tiempo. Yo sé que lo mejor hubiera sido dejar todo por la paz. Sé que debí alejarme. Sé que debí actuar como un hombre y no como alguien consumido por los celos y el rencor. Pero ya es muy tarde para arrepentirse. Las cosas ya tomaron su rumbo. Las consecuencias ya están aquí. Y no puedo retroceder nada. Últimamente he sentido algo más. No sé si es cansancio. No sé si es paranoia. No sé si es parte de todo esto que arrastramos. Pero a veces siento que hay algo detrás de mí. Una sombra, una figura, una presencia que no puedo describir. No la veo de frente, solo la siento. Se coloca detrás de mis hombros. Respira cerca. Quisiera decir que aprendí tarde. Quisiera decir que todo esto me dejó una lección clara. Y tal vez sí. Tal vez la única verdad que puedo decir es esta. Nunca se metan con cosas que no entienden. Nunca busquen soluciones donde solo hay daño.
Nunca permitan que las emociones los arrastren a lugares de los que no pueden volver. Las malas decisiones, tarde o temprano, cobran su precio. A veces lo cobran con uno, a veces lo cobran con quienes uno más quiere. Y cuando llega ese momento solo queda enfrentar lo que uno mismo provocó. Lo digo sin miedo, y lo digo sin buscar consuelo. Ya siento que lo que viene detrás de mí se acerca cada vez más. Y cuando por fin me alcance, solo será el último cobro de todo lo que empecé sin medir las consecuencias. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio, huéspedes. Cada historia que compartimos aquí deja una huella distinta, y esta en especial nos recuerda lo frágil que puede ser la vida cuando uno se mete con cosas que no entiende. Si alguno de ustedes ha pasado por algo parecido o conoce a alguien que haya vivido un miedo tan profundo como el que escucharon hoy, los invito a dejarlo en los comentarios. Siempre es importante leernos, acompañarnos y entender que no estamos solos en este camino. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo relato. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.